Este podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020, pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir. Vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Cintia del Sol y estamos en un nuevo episodio del podcast Aprendiendo a Vivir, en este caso junto a Ramiro Aybar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Excelente, ¿vos cómo estás? Bien, todo en orden. Acá muy contento de poder participar de este hermoso podcast, así que vamos a meterle un poquito de lo que tiene que ver un poco con la actuación, con los actores, actrices. Bien. Así que bueno, vamos a ponerle un poquito de onda, a ver qué podemos averiguar y aprender de ellos, sí, ¿no? Yo que no sé nada de del mundo de los famosos. En este caso, ¿con quién vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar con alguien que por ahí si te digo el nombre no te va a sonar mucho, pero cuando escuches el seudónimo vas a decir, Norma Jean Mortensen. Ni idea. Más conocida como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nada que ver, otra vez que nada que ver el nombre. Bien, como hablamos en el capítulo anterior, estuvimos hablando sobre Meryl Streep, ¿sí? Conocida como la grande de todos los tiempos, superactriz y demás, y contábamos que sus primeras incursiones en el mundo del cine no fueron muy felices porque la trataron de fea. Y de alguna manera eso que podría tomarse como una limitación, lo pudo capitalizar y de alguna manera meterse en papeles mucho más profundos e indagar sobre otro tipo de personas, sobre otro tipo de historias. Y en este caso vamos a todo lo contrario, que fue lo que le pasó a Marilyn Monroe. El polo opuesto. El polo opuesto. Ella, por ser demasiado linda, por ser una bomba sexual, quedó relegada por ahí a comedias o a papeles un poco menores y no pudo explotar por ahí todo el talento que se sabía que tenía ella y que por grabaciones y porque podemos recordar de ella que uno puede hablar lo que quiera de Marilyn Monroe, pero es una persona que fallece en los años 60, fue muy conocida entre los años 40 y 50 y hasta el día de hoy todavía sigue siendo relevante. Sí. O sea, podemos hablar de alguien que es un ícono. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué pasó con Marilyn Monroe? Un poco de su historia la vamos a conocer ahora. Bien. Así que vamos a hablar de ella, que es una vida marcada por la tragedia de alguna manera. ¿Por qué? Marilyn Monroe nació en el 5 de junio de 1926, vamos a ver qué nos dice la carta con eso. Hijo de Gladys Baker y Edward Mortensen, un matrimonio fallido, que poco antes que ella naciera los padres se separan. El horror igual en esa época. El horror en esa época y además se creció y vivió sin padre, tuvo un padre ausente toda la vida. ¿Qué pasó? A partir de esto la madre estaba muy mal económicamente por diferentes situaciones, fue viviendo de casa de acogida a casa de acogida, o sea fue huérfana, estuvo viviendo como huérfana con diferentes padres, diferentes familias. Lo interesante es que ella inicia en el mundo del cine de alguna manera a partir de la fotografía. Ella le toman una foto, empieza a hacer tapa de portada de revistas, pero ¿qué sucede? Tipo modelo. Tipo modelo, porque ¿qué pasa? Ella se casa a los 16 años, muy jovencita, chiquita, con un soldado, se casa para emanciparse, para poder salir de estar viviendo en una casa, de otra casa, se casa por una casa, se casa con este señor y este señor se va a la guerra. En esa época ella tuvo que de alguna manera empezar a salir a trabajar y trabajaba cargando municiones y demás y un fotógrafo la descubre, sube una foto de ella y re linda. Explota Claro. de alguna manera. En esa época todavía era Norma Jean, o sea, era una castañita con la nariz un poquito chueca y no era lo que fue Marilyn Monroe. Después ella se transforma, toma este alter ego y se transforma en Marilyn Monroe. Comienza su carrera como actriz en lo que conocemos como la 20th Century Fox, ¿sí? La contratan de extra para un par de películas. Las películas donde actúa no pasa nada, la despiden. Eso con mala suerte. Y después firma con Columbia Pictures y comienza en una película musical llamada Ladies of the Chorus, o sea, como las coristas de alguna manera. Y es una película bastante conocida y es donde comienza a tener protagonismo. De alguna manera, su suerte como actriz comienza a mejorar en 1953, cuando sustituye a otra actriz en una película llamada Niágara.
Y ahí la película se transforma en un éxito y además le llama mucho la atención a alguien muy conocido que es Andy Warhol, un pintor muy famoso, que es la que le pinta el retrato de ella. Claro. Y a partir de ahí se transforma en un ícono, o sea, se hace viral para lo que en esa época. Y después su máxima expresión como figura conocida es con una película que se llama Los caballeros las prefieren rubias, haciendo de un papel de un personaje bastante facilón, divertido, que de alguna manera hacía delirar a todos los hombres. Claro. Hay una particularidad que dice que tenía una pierna 1 milímetro más corta que la otra y eso hacía su forma de caminar y su contoneo de cintura y hacía que llame mucho la atención. Después tenemos varias películas en las cuales lo usaba a favor. Lo usaba a favor, claro. Absolutamente. Después se tiñó de rubio también para estas películas y se transforma de alguna manera en un ícono sexual. Imagínense en esa época, los años 50, una rubia despampanante, claro, hermosa, aparte muy suelta, se llevaba muy bien y la cámara la amaba, respiraba sensualidad cada poro y cada cosa que uno veía. Es increíble, hasta el día de hoy uno ve las películas y dice wow. Claro. Quizás en esta época sería considerada una gordita capaz, ponele, pero alucinante. Bien, otra cosa que tiene es que, como te digo, su vida marcada por la tragedia, podemos hablar de Hollywood y la oscuridad de Hollywood, ¿no? Las sombras hollywoodenses. Las sombras hollywoodenses. Al tomarla como un icono de la rubia tonta, nunca pudo de alguna manera profundizar sobre otros papeles. La encasillaron totalmente. El juego tiene eso que es atroz. Encasilla de una manera muy perversa. Ella de alguna manera siempre quiso escapar un poco de ese encasillamiento donde la pusieron, tratando de hacer una película sobre los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que nunca pudo realizar, pues los estudios y nadie quería trabajar en ella en un proyecto así de serio. Y después tuvo una relación con Arthur Miller, que bueno, dirás, ¿quién carajo es Arthur Miller? Eso era lo que me estaba preguntando. Exactamente. Arthur Miller es uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Ha escrito obras increíbles como Todos eran mis hijos, la muerte de un viajante y demás, que es como hablamos con Tennessee Williams, que son de esos, lo que hicieron el realismo norteamericano de alguna manera. Como actuación se llama realismo norteamericano a ese tipo de teatro en el cual ya no le pasan grandes cosas a las personas o es algo extremadamente un héroe, sino que son personas normales ante situaciones, y eso de alguna manera derribaba un poco el sueño americano de que todo lo que uno quería lo podía lograr. Y él nos mostraba que podés esforzarte para ser mejor y tu vida capaz nunca cambia. Y él es un exponente de todo esto y se casa con Marilyn Monroe. Y Arthur Miller era una persona que era muy celoso y muy posesivo sobre ella. La maltrató a más no poder. Es más, en una de sus películas, creo que se llamaba Vidas Rebeldes, Arthur Miller reescribía sobre el momento el guión y la ponía en situaciones horribles para vengarse de sus infidelidades. No. Imagínate hasta qué punto la torturaban y de alguna manera la ponía a situaciones de esa película y cuando actuaba sobre situaciones que sabía que le dolían a ella como persona, a propósito para machacarle y para romperle la autoestima y el alma, y de alguna manera le hizo muy mal y llevó a un final trágico. Pero ¿qué pasa? También está en el medio lo que es ser un ícono, ser alguien reconocido mundialmente. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con los hermanos Kennedy, que los Kennedy fueron en ese momento, Kennedy en ese momento estaba postulándose para presidente, ya estuvo con los dos hermanos Kennedy, y hay muchas teorías así retorcidas que dicen que la mandó a matar y demás. Ella era una persona que estaba muy deprimida, estaba muy mal, y como se sentía tan mal, fue a 2 psiquiatras al mismo tiempo, que cada una le recetó medicamentos distintos, ella los mezcló y fallece. Otra cosa importante es decir que, más allá de lo que podemos ver en la película esta y decir qué malvado Arthur Miller, también podemos decir que fue una persona increíblemente talentosa Arthur Miller, y que en una obra que se llama Después de la caída, que él escribió, se cuenta mucho de cómo era su relación con Marilyn Monroe. Claro. Y en esa obra uno cuando la lee se puede dar cuenta que era una persona que se veía venir el final que tuvo, porque era una persona muy depresiva, todo le parecía mal. Claro. Imagínense también cómo una persona así, ¿no? Los dos en un cúspide de éxito, y que una persona que ves una cara hacia afuera y hacia adentro verla tan mal, tan dolida, tan rota, tan frágil,
debe ser complicado también. Por eso a veces es como te digo, el contexto y la historia nos hacen entender un poco más las relaciones, ¿no? Y de alguna manera entender por qué surge lo que surge. Pero bueno, ella muere al mezclar estos medicamentos y de alguna manera se transforma en un ícono, muriendo joven, ¿sí? Claro. Siendo la cara de Estados Unidos, la cara de la sexualidad y la cara de las películas. De alguna manera, hasta el día de hoy, como te digo, sigue teniendo una relevancia importante, con decirte que se han hecho hasta 8 o 10 películas sobre Marilyn Monroe, sobre su vida, documentales y demás. Y porque hay muchas teorías también de que no saben si... Conspirativas, esto es lo que mandaron a matar los Kennedys. ¿Qué pasó? Se dice también que estaba embarazada cuando murió, que estaba embarazada de los Kennedys, que por eso fue que precipitaron su muerte. Claro. Es muy extraño, ¿no? Quizá algún día sabremos algo más. Sabremos qué pasó, pero por el momento no lo tenemos... No está claro. No está claro, pero podemos entender que era algo esperable a partir de su vida, ¿no? Y como de alguna manera las cosas que le fueron pasando. Después unas par de películas sobre ella que son interesantes de ver, que es My Week with Marilyn. Es una película del 2011 en la cual trabaja con... trata sobre ella cuando está en Londres filmando una película con Arthur Miller y que se escapa con un actor joven y cuenta sobre su vida. Cuenta sobre esa semana de esa persona con Marilyn Monroe. Es muy interesante, muy linda de ver. Y este año también se va a estrenar otra película que se llama Blonde, posiblemente se estrena en el 2021, y también con una actriz mexicana llamada Ana de Armas, cubana creo que es, que va a ser de Marilyn Monroe. Siempre ponerse de alguna manera o tener el estilo Marilyn Monroe es un ícono en la moda, ¿no? Claro. Lo ha hecho Gwen Stefani, lo ha hecho también Madonna, ¿sí? Han utilizado ese rubio, la peca, y uno entiende ya que es Marilyn Monroe. Por otro lado, también decir que no es casualidad que muchas veces, por ahí con lo que venimos hablando y demás, las personas que tienen una vida tan oscura puedan mostrarse ante los demás como las personas muy alegres y demás, y uno por ahí no entiende la profundidad o la densidad de lo que están pasando, ¿no? Y no siempre la máscara que uno muestra es como es realmente adentro. Bueno, mucho de eso está ahora en la carta natal. Bien, y creo que con eso estaríamos. La vamos a analizar, hay mucha profundidad y mucha sombra también en su carta, que justamente... Lo primero que podemos ver es que dentro de su esencia energética tenemos dos cosas. Una, que hay mucho fuego, al igual que Meryl Streep. Esto de tener mucho carácter, que necesita acción, que sea explosiva en cuanto a su emoción. Lo cual, esto lleva a un manejo de la ira, que si no está bien trabajado, puede ser violenta o puede tener violencia a su alrededor. Fíjate que justamente ella lo vivió. Pero también ella tiene mucho aire. Esto significa que además es una persona muy intelectual, es muy versátil porque también puede pasar de un lugar a otro, de un momento a otro, de un estilo a otro, y es algo que no pudo profundizar, lamentablemente, porque no se lo permitieron. Era una persona muy inteligente, pero como decíamos antes, la encasillaron en la belleza y no la dejaron profundizar quizás en otros aspectos que podría haber potenciado sus habilidades mentales. Sí, muy imaginativa también, tiene su proceso de creatividad muy despierto, tampoco es algo que pudo... Claro, falleció en el 62 con 37 años, o sea, súper joven. Claro. Ya me queda poquito, ya me lo llevo a cerrar. Y lo que sí tiene que, esto de la inestabilidad emocional es una de las cosas que primero nacen en su carta natal, que puede ser también algo de herencia familiar. Y fíjate la vida horrible que tuvo, ¿no? Que entonces, no padre ausente, no saber nada, no tener vínculos. Mucho de los vínculos sale también. Ella tiene un sol en Géminis. Géminis es uno de los signos más criticados porque dicen que son falsos o doble cara. Géminis lo que tiene es lo dual. Tienen los dos en lo mismo. Lo femenino y lo masculino, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo oscuro, lo claro, lo frío y lo caliente. Entonces por ahí también eso es lo que llama la atención, lo que me estás diciendo, de decir, bueno, se muestra tan de una manera, tan extrovertida y todo, tan alegre, tan vivaz, y como en su vida privada en realidad era todo lo contrario, porque justamente este signo de Géminis lo que tiene es la dualidad. Entonces lo que los geminianos y geminianas tienen que trabajar, en este caso ella, era su seguridad personal. Claro.
Y estaba bastante bombardeada, pobre seguridad personal. Y no lo pudo hacer. Bueno, y acá una de las cosas que tenía que trabajar era la construcción de su propia identidad y sin que le importara lo que dijeran los demás. Fue una de las primeras mujeres también en la que estuvieron probando algunos médicos algunas operaciones. Cuando hicieron su autopsia, lo estuvieron, un poquito de ella yo sé. Fue una de las primeras mujeres que se hicieron operaciones estéticas, las descubrieron en medio de la autopsia, y a ella le importaba mucho también, pero no sé si quizás por ella, sino justamente por el entorno. El entorno, en esa época la mujer era como un objeto. Y trataban de que ese objeto sea lo más brillante y lindo posible. Entonces la salud pasa a un segundo plano. Exactamente. Fíjense tanto mirá qué loco, por la salud mental como la emocional y la psíquica. Que en esa época no se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta, fíjense. Y justamente la manera en que ella se vinculaba, tiene una luna en Acuario. Acuario es lo diferente, lo distinto, el hacer las cosas de una manera que no es la habitual. Y en este caso lo que tiene es una energía de mucho imprevisto, que esté poco preparado para los cambios, para lo impredecible. Entonces como que ella estaba quietita y el mundo le pasaba por arriba en realidad. Sí, pero esto también podía venir porque nuestro primer vínculo nosotros lo formamos con nuestra madre. Y depende cómo crecimos con nuestra madre en la infancia, es cómo nos vamos a poder vincular con los demás en la adultez. Claro. Ella no tuvo buenos vínculos, entonces ella sentía una insatisfacción hacia este vínculo, una dificultad con su madre, y eso se perpetuó en todas las relaciones que vinieron en la adultez. Ahora, igual que algunos otros actores que habíamos visto, también tiene el ascendente en Leo. Ascender esta energía de brillar, ella por supuesto que sí lo logró, brillar, llamar la atención, ser el centro de atención, lamentablemente desde un lugar muy, muy machista. Bueno, era el contexto y la época, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato también de cómo van cambiando los tiempos y las formas tanto de hacer cine, claro, de hacer todo, se tiene que ver, somos, de alguna manera, el ser humano responde a la historia, al momento social, cultural donde está viviendo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, fue también una de las primeras mujeres que se empoderó desde la parte laboral, y eso total, se le reconoce. Sí, sí, sí. Ahora, en la parte de sombra, lo oscuro, lo inconsciente, que es lo que a todos les interesa saber, sí tenemos estos dos asteroides que son Quirón y Lilith. Uno nos dice las heridas y el otro nos dice los miedos. Dentro de las heridas vuelve a repetirse esto de desconfianza ante los demás, pero ¿en qué temática? En la valoración de las habilidades corporales. Miren qué loco, porque ella era una bomba sexual y no por eso segura en sí misma. Y bueno, las cirugías hablan un poco de eso también, ¿no? De que te digan, no, tenés que hacer esto, y diga, bueno, sí, lo hago. Claro, sí. Era como muy cabizbaja y decir sí a todo, que era también mucho del entorno y la época. Claro, ¿no? Por eso, pero también a lo que voy, ¿no? Es que también hay gente que dice que no a esas cosas, ¿no? Y es lo más complicado de todo, pero ella tenía esa... Bueno, y fíjate cómo sale acá, no escucha su propio cuerpo. Uf. Pero sí valora mucho el dinero. Entonces, todo eso se puede ver en ella, en su personalidad y también por qué caminos la fue llevando a estas decisiones que fue tomando. Sí, lo bueno es que si lo trabajara, y acá es algo fascinante, podría haber sido o nutricionista o administradora de empresas, por ejemplo. Mirá, ¿te lo imaginas a Marilyn ahí? Sí, hoy, por ejemplo. ¿En recursos humanos en una empresa? Sí, la mujer sensual, pero súper intelectual. La fantasía de todo hombre. Y le iría muy bien porque era muy intelectual también. O fíjense en esto de nutricionista, también guiar a otros en la buena alimentación. Pero si lo hubiera desarrollado, claro, supuesto, sí, porque bueno, primero tenía que cuidarse ella y ella no lo hizo. No le dio el tiempo, pobrecita. No. Y su miedo, su gran miedo, era el miedo al cambio. Sí podía ser muy egocéntrica, que quizás tiene que ver con esto de estar acostumbrada a tener todas las vistas en ella. Y sí pudo haber sentido envidia, mirá qué loco, ella pudo haber sentido envidia por sentirse inferior. Pero se lo hacían notar, imagínate que... Cuando trabajaba la hacían sentir tonta. Sí, claro, sí. Pero para poder trabajar sobre eso, ella, para poder sanarlo, debería haber trabajado como líder, y ahí es donde faltó el empoderamiento, en este caso femenino, que hoy lo vemos tanto. Ella no lo hizo, y hubiera podido ayudar a mucha gente desde ahí. Pero ella primero era la que se tenía que independizar en ese sentido, y no lo pudo lograr. Claro.
Ahora, en cuanto a las vidas pasadas, Chan, chan. No tiene muchas. Ah, mira, No, era un no alma tanta. joven. Un alma bastante joven, también se nota. Fíjate su inocencia. Sí, ingenuidad. Claro. ¿Viste? Sí, Que se nota que no es un alma tan vieja como las demás. Sí podemos notar es que viene, si bien su alma no tiene demasiadas reencarnaciones, sí tiene una urgencia, y lo vivió en carne, kármica. Era urgencia de poder sanar esto o chao. Y bueno, se despidió. Chao. Fue chao. Sí, porque justamente en sus evoluciones ella no quería cambiar, era muy pesimista, era apática. Entonces ahí es donde se ve en la parte privada que ella realmente era así, tenía mucha rigidez. Claro. Entonces lo que tendría que haber trabajado fue su complejo de inferioridad, la rigidez, pero no tomó el riesgo que era necesario. Que por ejemplo, lo primero que tendría que haber aprendido a decir es no. Y no lo pudo lograr, por eso también terminó su vida tan rápido. Su misión de vida era superar el orgullo y el aislamiento emocional. Fíjate que ahí es donde está la parte de la depresión. Claro. Se aislaba y no lo pudo trabajar a eso. Porque en otras vidas se había reconocido individualmente, y en esta vida lo que tenía que hacer era, al contrario, aprender a vincularse en el amor, en la familia, con las amistades. Y ella en realidad se metía tanto para adentro que no pudo conectar. Claro. Si quizás hubiera conectado realmente con un amor, con un amigo, con un familiar, ella hubiera podido sanar ese dolor. Uh-huh. Y no lo hizo, no lo pudo lograr. Y el punto de mayor felicidad que hubiera tenido, su punto de fortuna, para poder alcanzarlo tenía que aprender a ser menos impulsiva. Que ella era súper impulsiva. Claro, sí, claro. Y también tenía que trabajar su autoimagen, pero desde la conexión con ella misma, no desde me veo linda o claro, no. Sí, sino desde la parte por ahí más. Sino desde el aceptarse, enfrentar el miedo a la pérdida, a la muerte, desarrollar. Y fíjense esto que loco, desarrollar la investigación por lo mágico y lo oculto de la vida para poder superar los problemas psicológicos que tenía. Si quizás hubiera sido un poquito más chamánica, por decirlo de alguna manera, en vez de tan superficial como la llevó su vida, podría haber profundizado y desde ahí sanado su alma. Y quizás, ¿quién te dice? Podría haber sido una actriz en otros roles muy diferentes, o quizá hubiera dejado también. Quizás se hubiera decir que no quiero hacer más esto. Y otra cosa. Claro, sí. Así que bueno, esta fue la carta de Marilyn Monroe, ya me olvidé cómo se llamaba de verdad. Norma Jean Baker. Re difícil, menos mal que se lo cambió a Marilyn, porque si no nadie se iba a acordar. Y seguiremos aprendiendo mucho más. Recuerden que también las cartas natales las pueden analizar en la asesoría integral y acompañar para potenciar estas habilidades, las que les gusten, y minimizar las que les estén trayendo conflictos. Decinos, Ramiro, ¿dónde te pueden encontrar a vos? Me pueden encontrar como Teatro Dislocador, tanto en Facebook como en Instagram, o Ramiro Aybar también en Instagram, Facebook y demás. Para los que quieran aprender herramientas y técnicas de teatro con el profe, que todo esto que ven acá también es gracias a esta improvisación que pueden ver en nosotros. Tenemos nuestra Marilyn Luna, Marilyn Sol. Del Sol. Marilyn Sol. Astrológica. Espero que se hayan divertido en este episodio y será hasta el próximo en el podcast Aprendiendo a Vivir. Chau, chau.